Buenos días, aquí César Benítez del Proyecto Pablo. Esta vez vamos a hablar del diezmo, un tema un poquito largo y difícil, pero vamos a tratar de resumirlo y hacernos entender. Empecemos por decir que muchas de las prácticas que tenían los hebreos no fueron de origen mosaico, o sea, no vienen exactamente de los tiempos de Moisés ni de las leyes promovidas por Moisés, sino que existían desde antes. Por ejemplo, el levirato, el diezmo, el ayuno también, ¿no? Era practicado por otros pueblos desde antes del pueblo hebreo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver esa práctica en Abraham mismo, que vivió alrededor de 600 a 700 años antes de Moisés. Eh, y vemos que Moisés, después de que gana la guerra, ¿no?, del botín de guerra extrae el 10% y se lo entrega al rey Melquisedec. Esto era parte de las culturas caldeas antiguas. El diezmo de un botín de guerra usualmente era entregado al rey, le correspondía al rey. Y en este caso Melquisedec era el rey de Salem. Entonces, eh, no aparece ahí que él hace eso como producto de un mandato, porque no existía la ley mosaica, ¿no?, como parte de, sino era parte de la cultura. Ya existía el diezmo en otras culturas. Entonces, allá pasando al pacto del Sinaí, ¿ya?, el pacto sinaítico, nosotros vemos como en Éxodo capítulos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, cuando estamos hablando del pacto sinaítico, no se habla del diezmo, ¿no? El primer pedido de ofrendas de trigo y vino, que era un agradecimiento a Dios, como en la época de Caín más o menos, eh, ¿no? Y luego cuando Dios pide para el santuario, fíjense que en Éxodo 25:2 dice: no los obligues, quiero que sea ofrenda voluntaria. La primera vez que se menciona el diezmo es en Levítico 27 del 30 al 32, donde dice: todos los diezmos de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, pertenecen a Jehová. Es cosa sagrada a Jehová. Si alguno quiere rescatar algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a su valor. Todo el diezmo del ganado vacuno o del rebaño, de todo lo que pase bajo la vara, el décimo será consagrado a Jehová. Fíjense que Dios no está interesado en dinero, que ya existía, sino en el fruto de la tierra, en general en la comida. Pues si alguien quería quedarse con un poquito de su comida, tenía que devolver su valor en dinero, ¿no?, y agregarle el quinto, el 20% de su valor, ¿no? Entonces, ¿en qué se estaba interesado? O sea, por ejemplo, alguno se habría enamorado de su vaca, entonces, y quería conservarla, pagaba en dinero más el quinto de su valor para quedarse con su vaquita, porque dice que de cada 10 la décima tenía que ser entregado para los levitas, pero si quería quedárselo, podía quedárselo siempre que pagara en dinero, ¿no? Entonces, el diezmo no era dinero, más bien era reemplazado con dinero cuando uno quería quedarse con un parte del ganado que tenía, ¿no? Entonces, si vamos a los tiempos de Malaquías, ¿no?, nosotros vemos en Malaquías cuando dice: traed los diezmos al alfolí. Algunos creen que el alfolí era una caja, un cofre, pero el alfolí era un granero donde se almacenaba el trigo y todos los cereales, ¿no? No era dinero lo que pedía el Señor, que ya era vigente en aquellos tiempos, ¿no?, sino el fruto de la tierra. Por eso dice Malaquías, expresa y literalmente: haya alimento, alimento en mi casa. Ahí es literal, no está hablando en sentido figurado, no alimento que corresponde al dinero, no, está hablando de alimento literal en mi casa. Y repito que era porque los levitas que trabajaban en el templo no tenían tierra. Les asignaron tierra a todas las tribus menos a los levitas, porque se iban a dedicar a tiempo completo al servicio del templo. Al no tener tierra, no podían tener ganado ni cosechas. Por eso es que las otras tribus proveían para ellos el 10% de sus cosechas y de su ganado. Entonces, cuando ya pasamos al pacto nuevo, al pacto renovado, podríamos decir, o al Nuevo Testamento, algunos dicen que Jesús sí habló del diezmo en Mateo 23:23, cuando dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, el eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. Pero fíjense, seguimos hablando, ¿no?, de comida.
de comida, ¿no? Entonces, seguimos hablando del fruto de la tierra, pese a que ahí ya existía el dinero, ¿no? Y hablando desde las cosas más pequeñitas, las más mínimas, como el comino, ¿no? Y el eneldo. O sea, les está diciendo diezmáis hasta lo más mínimo y se olvidan de la misericordia. Es lo que está reclamando Jesús, ¿no? Está presentando, está diciendo ustedes son hipócritas prácticamente, ¿no? Es decir, dar también a los huérfanos y a las viudas, a los pobres en general. En el primer concilio importante en Jerusalén, que aparece en Hechos 15, donde se discutía si los no judíos debían cumplir con la ley de Moisés, se dice en Hechos 15, 19 y 20, dice, por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Solo eso, no se les pide diezmos, ni hay maldición de por medio, ¿no? En 1 Corintios 9, donde Pablo habla sobre el mantenimiento de los que predican y enseñan, siendo fariseo instruido a los pies de Gamaliel, significa esto que se sabía, ¿no? La ley mosaica, ¿no? Prácticamente al centímetro o al milímetro, ¿no? No menciona para nada el diezmo levítico, ni el pasaje condenatorio de Malaquías. ¿Por qué? Porque no venía al caso. Pues aquí sí se está hablando de dinero, más bien cita otro pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Que era más apropiado usarlo aquí. No pondrás bozal al buey que trabaja. Y complementa con 1 Timoteo 5, 17 y 18, que son dignos de doble honor los que predican y enseñan, dice, ¿no? Es decir, doble honorario. En Gálatas 2:10, a Pablo, el que no enseñó sobre los diezmos ni pedía circuncisión ni muchas cosas de la ley, no fue criticado por los apóstoles de Jerusalén, solo le pidieron que se acordara de los pobres. Ahora, en conclusión, el diezmo tal como se practica en la mayoría de iglesias tiene base bíblica, o sea, pedir el diezmo, o sea, pedir el 10% de tus ingresos, ponerlo en un sobrecito y luego encerrarlo en una caja fuerte. ¿Es bíblico? No. ¿Pedir el 10% del dinero que se gana bajo maldición es una estafa? Si lo haces así, claro, sí. Ahora, ¿enseña el pacto renovado sobre el dar? Claro que sí. Específicamente el diezmo, no, pero sí enseña a dar. ¿En qué casos? Pues para los que predican y enseñan directamente, si es posible, sin intermediarios. Y también de los pobres que vemos a diario en las calles. ¿Cuánto hay que dar para ellos si Dios lo dispone hasta el 100%? No hay límite. Por eso es diferente el Nuevo Testamento. No es el 10%, es todo. Está a disposición de Dios. Entonces, ¿son tacaños los que creen esto y practican esto? No, porque suelen dar mucho más que el 10%. Entonces, no usemos versículos de un documento que también dice que hay que matar, dice a las hechiceras, ¿no? Hay que apedrear a los adúlteros. Eh, Ese mismo documento, no podemos usar versículos de ahí, ponerlos por ley y maldecir a la gente, ¿no? De ese mismo documento, utilizando el mismo documento, y no hacemos las otras cosas que dice el mismo documento, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, no podemos utilizar un pasaje del Antiguo Testamento para obligar a la gente a hacer cosas, ¿no? Cuando hay otras cosas que también nos dice ese mismo documento que no hacemos. Entonces, ¿por qué somos tan selectivos? No debemos hacer así, ¿no? Hay que dar, claro, pero en el formato del Nuevo Testamento. Gracias.